Cuando la ciudad duerme y las calles quedan en silencio, alguien vigila. Los veladores. Personas solitarias que enfrentan la oscuridad noche tras noche, recorriendo pasillos vacíos. Escuchando ruidos que nadie más escucha, viendo figuras que no deberían estar ahí. Sus testimonios no son invenciones. Son experiencias marcadas por el miedo, por encuentros con lo imposible que los acompañan por el resto de sus vidas. Esta ocasión en Historias de Terror Real, conocerás relatos aterradores contados por veladores que se han topado cara a cara con lo desconocido. Yo soy vigilante de una bodega en Tabasco, y aunque mucha gente cree que mi trabajo es aburrido, la verdad es que después de lo que me pasó, ya no lo veo igual. La bodega está en las afueras, rodeada de monte y caminos solitarios. De día no tiene nada raro. Camiones entrando y saliendo, trabajadores cargando mercancía, ruido de gente, el calor pegando como siempre. Pero de noche parece otro lugar. El silencio es tan pesado que hasta el zumbido de los mosquitos se escucha fuerte y cualquier ruido, por mínimo que sea, hace que uno se ponga alerta. Al principio yo me decía que eran cosas de la imaginación. Si escuchaba pasos, pensaba que era algún gato buscando comida, o si veía sombras, me decía a mí mismo que era porque las lámparas a veces parpadeaban. Pero hubo algo que me fue cambiando esa manera de pensar. Algo que todavía, cuando lo recuerdo, me eriza la piel. Esa noche estaba más oscura que de costumbre porque el cielo estaba nublado. No se veía ni una sola estrella. Yo hacía mi ronda como siempre, caminando con la lámpara en la mano, revisando los candados y las puertas. Todo estaba normal, hasta que escuché el primer lamento. Fue un sonido bajito, como de alguien que lloraba muy lejos. Al principio pensé que venía de la carretera, porque aunque la bodega está retirada, a veces se oyen camiones o gente pasando. Pero al quedarme quieto, me di cuenta de que no, ese lamento venía de adentro. Era un quejido largo, como si alguien estuviera sufriendo. Me quedé congelado unos segundos, con el corazón latiéndome en la garganta. Pensé que quizás se había metido alguien, tal vez algún indigente o un ratero, porque la bodega guarda cosas de valor. Así que apreté la lámpara, respiré hondo y me metí a revisar. El sonido se hizo más fuerte conforme avanzaba. Venía de la parte del fondo, donde se guardan las cajas grandes. La bodega estaba completamente sola, y lo único que se escuchaba era ese lamento, como si alguien estuviera llorando con un dolor que no se puede describir. Mi piel estaba erizada, pero trataba de convencerme de que había una explicación. Llegué hasta el rincón de donde parecía salir el sonido y apunté la luz hacia todos lados. Nada. Ni una persona, ni un animal. El lamento, sin embargo, seguía, y lo peor era que parecía moverse. Primero sonaba detrás de mí, luego a un costado, luego arriba, como si algo invisible se burlara, cambiando de lugar a propósito. Yo ya estaba sudando frío. Sentía que el aire se volvía espeso, pesado, y que cada respiro me costaba más. Entonces, de repente, el lamento se transformó en un grito. No un grito cualquiera. Fue un alarido tan fuerte, tan desgarrador, que las paredes parecieron retumbar. Se me aflojaron las piernas y casi dejo caer la lámpara. Quise correr, pero mis pies no respondían. Me quedé ahí, temblando, hasta que logré moverme y salí casi a tropezones. Afuera el aire se sentía diferente, más fresco, pero mis manos todavía temblaban. Encendí un cigarro para tranquilizarme y me repetí que no iba a volver a entrar. Esa noche no pasó nada más, pero el miedo se me quedó metido en el cuerpo. Al día siguiente, cuando le conté a otro compañero lo que había pasado, solo me miró serio y me dijo: «Ah, ya lo escuchaste». Me quedé helado. Él me explicó que no era el único, que varios veladores antes que yo habían renunciado porque no soportaban esos lamentos.
Nadie sabía de dónde venían. Algunos decían que era un alma en pena, otros que era algo más oscuro, un ente que se alimentaba del miedo de la gente que pasaba ahí. Desde entonces, cada vez que me toca guardia en esa bodega, lo hago con el corazón encogido. Porque tarde o temprano, los lamentos vuelven a escucharse. A veces cerca, a veces lejos, pero siempre presentes, como recordándome que no estoy solo aunque las bodegas estén vacías. Y cada noche, antes de entrar, me persigno y le pido a Dios que me deje salir con bien, porque nunca se sabe si ese lamento es de alguien que pide ayuda o de algo que quiere arrastrarme con él. No es fácil explicar esto sin que la gente piense que uno está mal de la cabeza. Yo mismo, al principio, pensé que era mi imaginación. Pero ya pasaron muchos años desde la primera vez y no fue mi mente. No fueron sueños. Y mucho menos fueron niños vivos los que vi entre las tumbas. Me llamo Martín, tengo 54 años y soy velador del Panteón General aquí en Mérida desde hace más de 2 décadas. He visto muchas cosas, entierros desgarradores, llantos de madrugada e incluso a gente que entra a hacer sus trabajos oscuros, ustedes me entienden. Pero nada me marcó tanto como los niños. Esos niños que juegan entre las tumbas. Empezó una noche de septiembre, hace como 15 años. No había luna. El aire estaba caliente y espeso, de esos que te hacen sudar sin moverte. Yo estaba haciendo mi rondín, con mi linterna en la mano, cuando escuché algo que me heló la espalda, una risa. Una risa de niño, clara, como si estuviera justo detrás de una de las lápidas viejas. Pensé que alguien se había metido al panteón. No sería la primera vez que los chavos vienen a hacer desfiguros o a probar su valentía. Caminé hacia donde escuché el sonido, y justo cuando me iba acercando, escuché pasos, eran pequeños y veloces, como si estuvieran corriendo entre las tumbas. Les grité con fuerza y les dije: «No pueden estar aquí». Pero nadie respondió. Seguí avanzando, iluminando entre los nichos, y fue entonces cuando lo vi. Detrás de una lápida rota, asomado como jugando a las escondidas, estaba un niño. Tenía el cabello negro, corto, y lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. No por feos, sino por vacíos. Como si no tuviera pupilas. Estaba sonriendo, como si me conociera. Me quedé helado. Apenas parpadeé y ya no estaba. Caminé hasta donde lo vi, revisé detrás de la lápida, entre los nichos, y no había nada. No había forma de que hubiera escapado tan rápido sin que yo lo viera. Lo curioso fue que en el suelo no había marcas de zapatos, ni tierra movida. Nada. Como si nadie hubiera estado ahí. Esa fue la primera vez. Después vinieron más noches. A veces solo escuchaba risas o pasos. O también esa especie de escondidas que jugaban, porque cada vez que volteaba rápido, veía una sombra pequeñita corriendo, perdiéndose entre las tumbas. Pero todo cambió cuando empezaron a decir mi nombre. Una madrugada, yo estaba en la caseta del fondo, tomándome un café para no dormirme. Tenía la radio bajita, todo tranquilo, cuando escuché claramente una voz infantil que dijo: «¿Martín?». Me puse de pie de golpe. Pensé que alguien me hablaba desde afuera, pero cuando salí, no había nadie. «¿Quién anda ahí?», pregunté, con el corazón acelerado. Y entonces otra voz, diferente, más chillona, respondió desde el fondo del panteón. Ahí fue cuando me empezó a dar miedo. Porque ya no eran solo pasos. Ya no eran solo risas. Estaban empezando a llamarme. Como si supieran quién soy. Como si me esperaran. Esa noche no regresé a la caseta. Me quedé sentado junto a la reja de entrada hasta que salió el sol. Cuando llegó mi relevo, le conté lo que había pasado. Se me quedó viendo muy serio y me dijo: «A mí también me ha pasado. No eres el único».
Desde entonces ya no se me hace raro que más de un velador ha renunciado sin dar explicaciones. Otros se han enfermado. Y algunos simplemente prefieren no hablar del tema. Pero los que llevamos años aquí, sabemos que hay algo. Algo que no descansa. Una noche, ya más reciente, tuve la osadía de hablarles. ¿Quiénes son?, pregunté al aire, cuando escuché las risas cerca del mausoleo más antiguo. Escuché que me respondieron, con una voz infantil, pero no estoy seguro si fue mi imaginación o realmente me respondieron algo que no pude entender. Después de eso, no volví a verlos tan seguido. Pero cuando el aire cambia, cuando el ambiente se vuelve más pesado de lo normal, sé que están cerca. Corriendo entre las tumbas. Jugando en la oscuridad. A veces me pregunto si están atrapados. Si buscan algo. O si simplemente están repitiendo una y otra vez la última cosa que sabían hacer, la cual es jugar. Yo ya estoy viejo. No sé cuántos años más pueda seguir trabajando aquí. Pero cada noche que me toca estar solo en este panteón, me encomiendo a Dios. Y rezo, no por mí, sino por esos niños. Porque si son almas perdidas, deseo que encuentren la paz. Y si no lo son, que nunca crucen esa línea que separa el campo santo del mundo de los vivos. Yo trabajaba como guardia de seguridad en una caseta de vigilancia de un parque industrial en Puebla. Recuerdo bien esa temporada porque me habían cambiado al turno nocturno. En teoría, mi trabajo no era complicado: revisar los accesos, llevar un control de vehículos y hacer rondines cada 2 horas. Lo difícil no era la labor, sino el silencio, esas noches interminables en que todo parece estar demasiado quieto. La primera vez que lo noté fue alrededor de las 2 de la mañana. Yo estaba en la caseta, revisando los monitores de las cámaras. De pronto, en una de las pantallas apareció algo extraño: 2 siluetas negras, como si fueran personas caminando lentamente cerca de la barda perimetral. Me levanté de inmediato, agarré mi lámpara y salí a revisar. Caminé hasta la zona, pero no había nadie. Pensé que quizá era un fallo de la cámara, pero al regresar, las figuras seguían apareciendo en la pantalla. Lo inquietante era que en la cámara se veía claro que se movían. Como si patrullaran el perímetro, pero yo estuve ahí y no había absolutamente nada. No quise darle importancia. Al día siguiente revisé de nuevo los monitores y ya no pasó nada. Sin embargo, conforme avanzaron los días, el fenómeno se repitió. Casi siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, las siluetas rondaban la caseta. Eran altas, delgadas, completamente oscuras, como si fueran sombras humanas, pero sin rostro, sin rasgos. Una noche decidí dejar mi celular grabando la pantalla del monitor, para tener evidencia. Y lo grabó. Se veían claramente 2 figuras paradas frente a la caseta, inmóviles, como si me miraran directamente. Lo más perturbador fue que mientras las cámaras mostraban esas siluetas, yo miraba por la ventana y no había nada. Con el tiempo, los fenómenos se intensificaron. Llegué a escuchar golpes en el techo de la caseta, como si alguien caminara arriba, y cuando salía con la linterna, no encontraba ni huellas ni señales de que alguien hubiera estado allí. También escuchaba pasos rodeando la caseta, y lo más terrible, en ocasiones sentía que alguien respiraba detrás de mí, aun cuando estaba completamente solo. Un compañero que tomó un turno en mis días de descanso me confirmó lo mismo. Él también había visto las sombras en las cámaras, y juraba que una noche vio como una de ellas se pegaba al vidrio de la caseta, como si quisiera entrar. Con el tiempo, algunos de los guardias empezaron a renunciar. No duraban mucho. Yo aguanté algunos meses más, hasta que una noche escuché clarito como alguien me llamó por mi nombre desde afuera. Salí, alumbré con la linterna, y nada. Pero al volver, en la pantalla del monitor estaba una de las siluetas justo en la puerta.
Ese fue mi último día en ese trabajo. Lo extraño es que la empresa nunca lo reportó ni lo investigó. Parecía que lo sabían, pero no querían hablar del tema. Hoy en día, si uno pasa de noche por ese parque industrial, todavía se comenta que en la caseta se ven luces apagarse solas, y hay quienes juran que las siluetas siguen ahí, rondando en silencio, como si vigilaran el lugar. Esto que voy a contar pasó cuando trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas en la Ciudad de México. Era un trabajo tranquilo, turnos de noche, donde lo más difícil era pelear contra el sueño y las horas muertas. Yo estaba acostumbrado a la rutina, dar rondines, revisar que las puertas estuvieran cerradas, firmar bitácoras. Nada fuera de lo normal, hasta que empecé a notar movimientos raros en la azotea. La primera vez fue un viernes. Eran como las 12 en punto cuando escuché pasos arriba. Pensé que eran gatos, porque siempre me rodeaban por los techos, pero lo extraño fue que los pasos se escuchaban pesados, como de varias personas caminando al mismo tiempo. Subí con la lámpara en la mano, pero cuando llegué, no había nada. Solo el viento moviendo una antena vieja. Me tranquilicé, aunque algo dentro de mí me decía que no era normal. Esa misma semana, otra vez, justo a medianoche, escuché lo mismo. Esta vez no subí, lo admito. Me quedé en la caseta, tratando de convencerme de que eran mis nervios. Pero la curiosidad pudo más, y días después decidí subir con más cuidado. Esa noche, llegué unos minutos antes de las 12. Subí despacio, sin hacer ruido, y me escondí detrás de un muro de la azotea. Lo que vi, me heló la sangre. Había como 6 o 7 personas, todos vestidos de negro, con capuchas que les cubrían la cara. Estaban en círculo, alrededor de una especie de veladora que iluminaba apenas sus siluetas. Ninguno hablaba, solo se escuchaba el viento y se veía que él mismo movía su ropa. Después, uno de ellos comenzó a murmurar algo que no entendí, como un rezo antiguo o un canto extraño. Los demás respondían al unísono. Lo hacían con tanta calma, tan sincronizados, que me dieron más miedo que si hubieran estado gritando. Me quedé congelado, con la boca seca, sin atreverme a moverme. Estaba seguro de que si me descubrían, no la iba a contar. Y entonces, de un momento a otro, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si supieran que alguien los estaba observando. Yo me escondí de golpe, conteniendo la respiración. Cuando me animé a mirar de nuevo, el círculo ya estaba vacío. No escuché pasos, no escuché que bajaran las escaleras. Simplemente ya no estaban ahí. Desde esa noche, cada vez que me tocaba guardia, justo a las 12, yo me encerraba en la caseta y rezaba bajito. Y les juro que, aunque cerraba todo, aún se escuchaba el arrastre de pies sobre el techo y ese murmullo extraño que se colaba por las paredes. Duré apenas un mes más en ese trabajo. Me fui sin dar explicaciones. No podía seguir ahí, sabiendo que en la azotea de ese edificio, cada medianoche, un grupo se reunía a hacer algo que hasta el día de hoy no me atrevo a nombrar. Lo único que puedo decir es que no era un simple grupo de personas, que se hacían cosas horribles allá arriba, a tal punto que siento que si digo algo de lo que llegue a escuchar o ver mi vida estaría en peligro. También debo decir que había algo en el ambiente, una pesadez, como si esa azotea hubiera dejado de ser parte del edificio y se hubiera convertido en otra cosa. Y hasta ahora, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento la mirada de alguien desde arriba, observándome en silencio. Los veladores conocen mejor que nadie lo que es caminar en medio del silencio. Un silencio que rara vez está vacío. Entre pasillos desiertos, bodegas oscuras y oficinas abandonadas, han aprendido que siempre hay algo más acompañándolos en la penumbra. Algunos cuentan haber visto sombras que se mueven solas, puertas que se cierran de golpe o figuras que los observan desde la distancia.
Otros juran haber sentido un aliento frío en la nuca, aun cuando sabían que eran los únicos en turno. Porque ser velador no es solo cuidar un lugar. Es convivir con aquello que los demás prefieren ignorar. Y cada noche es una ruleta. Nunca saben qué encontrarán cuando la oscuridad se hace dueña de todo. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado. Escúchalos solo si te atreves, porque lo real siempre da más miedo.